Singapur, uno de los grandes paraísos asiáticos, un país que pasó de ser una de las regiones más pobres a poseer uno de los mayores PIB per cápita del planeta. Pero hay un dato que levanta cierta preocupación en los analistas, y es que la economía de Singapur tiene una deuda de un 131% del PIB, una de las más altas del mundo. Si apilamos toda esta deuda en forma de billetes de $1, tendríamos una torre de 64.000 kilómetros de altura, lo que equivale a 0,17 viajes a la luna. Visto así, parece preocupante el dato. ¿Tiene la economía de Singapur los pies de barro? Si miramos las notas que obtiene Singapur por las 4 agencias de calificación más importantes del mundo, nos damos cuenta que todas le ponen un AAA, es decir, la calificación más alta que puede recibir un país, y muy pocos son los que pueden presumir de este logro. La pregunta es, ¿por qué? Tenéis el spoiler en el propio título del vídeo. Singapur en verdad no tiene deuda. Es un caso muy curioso y un ejemplo de una gestión magnífica de las cuentas públicas. Y si queréis saber cómo lo hacen, estáis en el lugar adecuado. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. La primera clave que nos puede explicar esta solidez de la economía de Singapur es que no se mezclan las deudas. Es decir, a grandes rasgos tenemos dos tipos de deuda, la deuda interna y la deuda externa. La deuda interna es la que tienes contigo mismo y está denominada en la moneda que tú mismo emites, mientras que la externa, como su nombre indica, está contraída con personas o instituciones extranjeras y denominadas en una moneda que no controlas. Muchas veces se originan problemas cuando utilizas recursos externos para financiar la economía interna. Por ejemplo, te endeudas en moneda extranjera para pagar las pensiones de tu país. Singapur tiene un estricto control sobre esto. Muchos sabréis que Singapur es considerado como uno de los grandes centros financieros mundiales. Cada día, millones y millones de dólares pasan por ese país. Como consecuencia, recibe una gran cantidad de capital extranjero. Empresas o particulares abren una cuenta en el país, haciendo que el banco tenga una obligación. Recordad que un depósito bancario es una obligación del banco con el depositante, pero no quiere decir que esté obligado a dejar ese dinero ahí parado. Eso no lo pone en el contrato. Este dinero es utilizado para realizar préstamos al extranjero para de esta forma obtener una rentabilidad. Así pueden ganar dinero y pagar los intereses de los depositantes. La clave está que en Singapur lo que se obtiene del extranjero se utiliza para operar en el extranjero, haciendo que cualquier crisis financiera mundial no tenga una repercusión tan fuerte sobre la economía interna de Singapur. Siempre va a tener repercusión, pero no es lo mismo a que si tu economía interna depende de lo que pase afuera. Ahí tenemos la primera fortaleza de la economía de Singapur. Las cosas internas se utilizan para hacer cosas internas y las externas para las externas. A grandes rasgos. Ahora más adelante veremos que no es tan así. ¿Y esto de aquí quiere decir que Singapur puede descuidarse por completo de su deuda interna? No. La deuda interna tiene una gestión bastante envidiable. Gestión que hace posible este milagro de Singapur. Lo primero que tenemos que ver es la diferencia que hay entre lo que se conoce como deuda nacional bruta y deuda nacional neta. La deuda nacional bruta es la suma de todos los pasivos del Estado, es decir, se junta todo lo que debe el país y ahí tienes el numerito de la deuda nacional bruta. Mientras tanto, la deuda nacional neta descuenta el efectivo, las acciones, obligaciones o bonos que posee un país. Es decir, a la deuda nacional bruta se le resta lo que tiene el país y los ingresos que va a obtener en un futuro. Para simplificar, diremos que es la forma de ver cuánta deuda real tiene un gobierno. Es como si de pronto decimos, vale, ahora mismo vas a tener que pagar todas tus deudas vendiendo todo lo que tienes. De esa forma se mira cómo de preocupante es la deuda. Y bien, si hacemos este ejercicio con Singapur, nos damos cuenta de que la deuda nacional neta es 0. De ahí a que Singapur en verdad no tiene deuda. Y para ver el origen de esto, tenemos que remontarnos unas décadas atrás. En el año 1992 se aprueba la Ley de Valores del Gobierno. Esta ley dictaba que no se podría obtener fondos para financiar el presupuesto anual.
Es decir, no se podría financiar lo que se conoce como el gasto corriente. En muchos países, cuando el gobierno emite su título de deuda, lo hace para poder financiar gastos como salarios o la adquisición de bienes y servicios que le permitan llevar a cabo su actividad. A esto es a lo que se le llama gasto corriente. Con esta ley se prohibió hacer esto. El gobierno debe ser capaz de financiar el gasto público con sus propios recursos, recaudación fiscal básicamente. Solo hay una pequeña excepción impuesta por la ley de préstamos de infraestructura significativa. Como su propio nombre indica, no se financia cualquier infraestructura que quiera llevar a cabo el gobierno, sino aquella que se considere clave, y esa inversión estará fuertemente supervisada para garantizar la prudencia del endeudamiento. Vale, y si no pueden emitir deuda para financiar este tipo de gastos, ¿qué gastos pueden financiar entonces? Según la legislación, los títulos gubernamentales solo pueden financiar gastos que generen un retorno. Es decir, solo pueden financiar gastos que vayan a generar rentabilidad. En los últimos 5 años, el rendimiento de las inversiones gubernamentales han supuesto alrededor de un 3,5% del PIB. Aquí puede surgir el siguiente debate. ¿Acaso pagarle a un médico no genera rentabilidad? No directa. Sí que contribuyen a que las personas tengan una mejor salud y esto acaba repercutiendo de forma positiva en la economía. Genera retorno, sí, pero no lo hace de forma directa. Aquí se busca que haya un retorno monetario y que este sea directo, que esté ahí firmado en un papel. Esto de aquí asegura que siempre que el gobierno emita deuda sea para financiar algo que le vaya a generar más ingresos. Si pido prestado 10, trataré de invertirlo en algo que me dé 11. Por eso la deuda de Singapur es tan robusta a pesar de su enorme tamaño. Tiene un fuerte respaldo que le permite tener esas calificaciones tan altas. Y siguiendo con esto, una pregunta que puede surgir es, vale, ¿y qué tipo de inversiones son estas que generen retorno? Pues por ejemplo, su fondo de pensiones. Las pensiones en Singapur son administradas por el Fondo Central de Pensiones, también conocido como CPF. El CPF obtiene sus ingresos mediante la emisión de valores especiales del gobierno de Singapur que se llaman SSGS. Los ingresos obtenidos cuando se emiten estos valores son invertidos en un fondo combinado para intentar conseguir una rentabilidad a largo plazo. Esos ingresos se colocan en el depósito del gobierno que tiene en el Banco Central y son utilizados para adquirir activos que puedan generar una rentabilidad, todo ello supervisado por la HIC. HIC es un simple administrador de fondos. No es propietario de estos, su única función es la de asegurar que estos generen una buena rentabilidad en el largo plazo. Antes esto era administrado por el propio Banco Central, pero desde 1981 esto lo hace esta institución. Así el Banco Central puede estar pendiente de otras operaciones. Una de las ventajas de estar respaldados por los activos del gobierno es que les permite sobrevivir mejor a las pérdidas. En una inversión a largo plazo es normal que haya pérdidas en determinados años, pero como el pago de los intereses está respaldado por el balance del gobierno, amortigua estos efectos negativos de la volatilidad que puede haber en el mercado. Al tener una gran cantidad de activos financieros netos, les permite cubrirse de las pérdidas en caso de necesidad durante más tiempo. En el sector privado, un año de pérdidas ya es motivo de preocupación, pero el gobierno tiene más margen de maniobra que el sector privado, ya que tiene recursos que el sector privado no tiene. Y sin este aparato mixto no sería posible generar tanta rentabilidad con estos bonos, o con estos valores, mejor dicho, ya que no tienen que ser tan conservadores. Aparte de esto, hay planes de ahorro individuales, los SBB, por si hay individuos que quieran conseguir un producto de ahorro extra. Son opciones ofrecidas por el propio gobierno y luego tiene todos los paquetes de ahorro que hay en el mercado. Esta es la gestión que hace posible que esta deuda de Singapur realmente no tenga ningún peso. Pero nos falta el tercer actor y es su Banco Central. El Banco Central de Singapur no funciona como un banco central normal. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal o el Banco Central de Suiza utilizan el tipo de interés para llevar a cabo su política monetaria. El tipo de interés que fija el Banco Central es el precio de pedirle prestado. Dependiendo de lo que se quiera hacer, se puede subir o bajar el tipo de interés. Bien, el Banco de Singapur no hace eso. El Banco de Singapur permite que el tipo de interés de la economía fluctúe de forma libre. Entonces, ¿cómo controlan la inflación? Mediante el tipo de cambio. Muchos ya sabréis lo que es un tipo de cambio, el precio de una moneda respecto a otra, normalmente al dólar.
Al ser una economía muy dependiente del sector exterior, el Banco Central decidió que es mejor centrarse en el tipo de cambio para poder controlar la inflación. Si ve que la inflación se dispara, empieza a apreciar el tipo de cambio comprando más dólares singapurenses y si necesita que haya más inflación, lo devalúa vendiendo los dólares. Y no es que pueda poner el tipo de cambio que quiera porque si no, los inversores no invertirían ahí, sino que lo mantiene en un intervalo. Básicamente dicen, vale, como mucho puede ser este tipo de cambio y como poco tiene que ser este. Si se pasa por alguna razón, yo me encargo de que vuelva a ese valor. Esto lo hace mediante la gestión de las reservas internacionales. La economía de Singapur acumula una gran cantidad de reservas, ya que es una economía que tiene superávit, y utiliza estas reservas, que son dólares básicamente, para controlar el tipo de cambio y que no se vaya de esos valores. Y esto de aquí, aunque suene raro, ayuda a sostener la deuda. Al permitir que el tipo de interés lo ajuste directamente el mercado, garantiza que haya una demanda de bonos de Singapur. Es decir, las personas que viven en Singapur saben que los instrumentos que se venden siempre van a tener un tipo de interés dictado por el mercado y que el Banco Central no va a tocar esos precios, generando un fuerte atractivo por esos instrumentos. Pasa algo parecido a lo que ocurre en Japón. Los propios ciudadanos quieren los bonos que ofrece el gobierno, pero por motivos distintos. En Japón, el Banco Central sí que interviene en el tipo de interés, pero como hay tanta aversión al riesgo por la crisis que hubo, además por ese rechazo a todo lo extranjero, los japoneses prefieren irse a lo seguro, que son los bonos del Banco Central, y se olvidan de problemas, aunque pierdan dinero. Pero los bonos de Singapur sí que generan un atractivo porque realmente pueden generar rentabilidad. La consecuencia es la misma, pero las causas no. Por otro lado, algunas de las reservas del Banco Central son transferidas al gobierno y ayudan a tener más credibilidad. Los que compran bonos al gobierno de Singapur saben que este va a mantener su solvencia y no se preocuparán tanto por la capacidad de pago que tenga el gobierno. El Banco Central tiene prohibido crear dólares de Singapur para financiar el gasto público. Lo único que puede hacer es transferir los activos en moneda extranjera y solo lo que ellos consideren. No es el gobierno que va y le dice, préstame, como por ejemplo en Argentina. Es el Banco Central el que decide cuándo está capacitado para prestar. Si ve que le sobran unas reservas, pues las presto al gobierno, generando mayor respaldo a la economía de Singapur y que instituciones como HIC, ese gestor de las inversiones, tenga un mayor margen para asumir más riesgo porque tiene dólares de sobra. Como veis, es un sistema muy bien organizado que hace que la economía esté completamente saneada y que esa deuda que a primera vista parece enorme sea completamente inofensiva para la economía. Singapur es un ejemplo de buena gestión y de cómo administrar el Estado como si fuese una empresa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejad en los comentarios, ¿conocíais este misterio de Singapur? Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.